¿no? En los papás que, están preocupados por estas propuestas que son diferentes, ¿no? Hay varias para modificar la actual ley de educación sexual integral. Han salido a marchar algunos y pidiendo que no se modifique la ley y bajo un lema que es muy impactante, ¿no? Con mis hijos no te metas, ¿no? Estamos en comunicación con Guido Fischer, él es delegado de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana y Sexología, también es educador sexual. Buenos días, Guido. María Marta y todo el equipo los saluda. Buen día, María Marta, buen día a todo el equipo, un gusto saludarlos. Bueno, la pregunta es, ¿no? Cuando uno escucha esta preocupación tan grande, estas marchas, algunas con muchas emociones negativas, ¿no? Con mucho miedo, con mucha bronca, uno se pregunta, ¿está bien, está mal este temor de los papás, este deseo de los papás de preocuparse por la sexualidad de sus hijos? Bueno, me parece absolutamente legítimo desde el primer momento que los padres estén preocupados por sus hijos. Uh-huh. Sucede que muchas veces la preocupación no es tan coherente, digamos, con el concepto amplio de la palabra preocupación. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Más o menos para entrar en tema. Hace 12 años que existe la ley 26.150, uh-huh, con un programa estudiado y probado en otros países durante muchísimos años, con un plan de educación integral, en donde siempre, desde el primer momento, se contempló la idea de que los padres estén cerca, muy cerca, involucrados con la educación sexual. Uh-huh. Pasaron casi 12 años para que ahora los padres empiecen a manifestarse de diferentes maneras. Uh-huh. En primer lugar, yo quiero opinar simplemente que me parece que la polémica puede ser buena porque hace que de ese tema se hable mucho más, claro, y que de alguna manera pueda llegar más información. Pero hay que aclarar un montón, es decir, la polémica incluye temas serios, muy serios, pero digo tan serios que deben ser tratados en otro ámbito, claramente en el ámbito de la justicia. Hay un montón de hechos que se relatan y que se dicen tener pruebas que tienen que ir directamente a ser denunciados en justicia, porque claramente caen bajo la figura de abuso sexual, acoso moral y corrupción de menores. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos educación sexual integral obligatoria, como decía hace un ratito, con la invitación clara a que los padres sean parte de todo este programa, pero bueno, que la gran mayoría ha brillado por su ausencia durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Doy y puedo dar cuenta de esto porque me dedico a esto que me apasiona hace muchísimo tiempo y estoy desde el momento en que se inició todo el programa de educación sexual. Tuve oportunidad de tener contacto con el contenido, con los manuales desde el mismísimo momento en que se creó en el 2006. Uh-huh. Así que sabes de qué lugar. Sí, sabes de qué se está hablando. Bueno, Guido, entonces te traslado a alguna de las cuestiones que se están escuchando, ¿no? Que uno lo hemos escuchado aquí también entrevistando, ¿no? Algunas de estas personas que hacen sus charlas, estas manifestaciones, ¿no? Y una de las cuestiones, por ejemplo, que dicen es que tienen miedo que esta ley de educación sexual, o lo que dicen estos cuadernillos, convierta a sus hijos en homosexuales. ¿Esto podría suceder? No, absolutamente la respuesta contundente es no. ¿Sí? Primero te hago la respuesta corta y ahora te la amplío. Sí. Porque siempre en medios hay que decir lo más importante primero. Sí, sí. Absolutamente no. Segundo, esos manuales que dicen estar girando por ahí no son manuales de los que tienen que ver con el plan original de ESI. O sea, hay mucha cosa falsa, ¿no? Dando vuelta. Mucha cosa que nosotros, los que estamos en el tema de educación sexual, ni siquiera sabemos su procedencia. Por eso yo muchas veces voy a decir, no me consta porque no tengo pruebas, pero sí he visto, sí me han traído a mostrar algunos de esos manuales, pero que son de una procedencia ciertamente dudosa, no están contemplados dentro del plan y de la ley. Uh-huh. No es el material que se trabaja en las escuelas. No es el material, absolutamente. Eso por un lado.
¿sí? Con lo cual es verdad que hay algunos cuadernitos que son innecesarios, ¿sí? En sus contenidos, circuló bastante esto en los medios, así que en sus contenidos hay cuestiones que son innecesarias en el plan original de ESI, que son los 3 manuales estos, más el segundo que se agregó para nivel secundario. Eso por un lado, pero también voy a aprovechar tu pregunta, que es una pregunta sumamente recurrente en la población en general, hoy por hoy en la población argentina y en la latina, pero es algo que se preguntó la población mundial en algún momento, y tenía relación con la homosexualidad. ¿Sí? La homosexualidad, la pregunta típica, ¿no?, que nos hicieron siempre a los sexólogos, a los educadores sexuales, si la homosexualidad se hace o se nace. Recordarán ustedes la clásica pregunta. Sí, bueno, sí. Entonces, asociando a esto y asociando a tu pregunta, la otra parte de la respuesta sería, no hay manera, a ver que quede claro esto, no hay manera de construir o de fabricar un homosexual. No existe. Sí tenemos múltiples maneras de pervertir lo que significa confundir y meter en una misma cabeza un aparato cognitivo o un sistema cognitivo diferentes versiones acerca de un tema. Pero no hay manera de construir una orientación sexual. De la misma manera que yo no podría jamás agarrar un grupo de heterosexuales y convertirlos a homosexuales. Y tampoco al revés. De la misma manera, nunca, jamás. Y esto es algo muy serio, porque, por ejemplo, el concepto de homofobia también ha cambiado, ¿no? Tiene un sentido, una definición estricta, que es sentir preocupación, miedo acerca de una orientación distinta, como por ejemplo la homosexual. Pero el concepto homosexual, de fobia homosexual o de homofobia, hoy tiene un uso mucho más amplio, y es que es negar todo aquello que sea distinto, todo aquello que no caiga dentro de lo binario, ¿sí? Que bueno, entonces lo binario, ¿sí? el pensarlo binariamente, no es varón-mujer sería en este caso. Exacto, sí, y sus orientaciones tradicionales, ¿entiendes? Un hombre con una mujer con un hombre. Ese modelo binario, que muchos dicen que es lo natural, yo quiero decir que eso es producto justamente de lo cultural. En la naturaleza tenemos las mismas diferentes orientaciones que en el mundo del ser humano, ¿sí? Entonces hay que leer muy bien, hay que ser crítico, ¿sí?, de las posturas tan totalitarias por un lado. Creo que, como dije al comienzo, es importante que de esto se genere polémica porque el tema es serio, es sumamente serio. Me llama la atención que tengan que haber pasado 12 años, pero por supuesto que es serio. Guido, el tema es que uno hoy escucha en la fundamentación de estas personas que bueno, tienen una preocupación lícita por el bienestar de sus hijos, escucha cuestiones como van a irrumpir los homosexuales en las escuelas y van a dar talleres a nuestros hijos, y uno dice, bueno, pero son seres humanos los homosexuales, ¿no? Es decir, lo dicen como si eso con una carga negativa que es preocupante si uno piensa desde el punto del bienestar de las personas homosexuales y además de la legislación vigente en la Argentina. Absolutamente preocupante, pero podría ser, digamos, un tema, un capítulo para otro programa entero, ¿sí? Porque ahora nos estamos remitiendo a ESI y con mucha responsabilidad y me parece que hay que despejar claramente las dudas. Por ejemplo, no es el único eslogan bajo el cual se nuclean las marchas de con mis hijos no te metas. Hay otros, ¿no? Hay una agrupación un poco más dura que se agrupa bajo hashtag, eslogan, como quieran, pero la realidad indica otra cosa. Con tus hijos se van a meter vos quieras o no quieras, como por ejemplo de la mano de programas de televisión, y a mí en particular, como me apasiona mucho, y yo doy muchas charlas en donde hablo de estos mismos temas, ¿sí? Y hago estas aclaraciones. A mí me indigna bastante que
digamos que muchos padres, por ejemplo, se ponen a cuestionar estos temas ahora, pero no controlan, por ejemplo, qué es lo que está prendido en la televisión de sus casas las 24 horas. Ahí hay mucho más cosas peligrosas, porque son sutiles, porque son socialmente aceptadas en lo aparente, ¿sí? Y que despiertan cosas que también son tremendas, ¿sabes? Algunas cosas de las que relatan son perversas, como dije, tienen que ir directamente bajo la figura de abuso y de corrupción de menores, no hay vuelta. No es tanto para difundirlo y viralizarlo. Esos son casos para la justicia. De ninguna manera vos podés hacer que un nene se saque la ropa en el jardín de infantes. Eso es abuso, eso es corrupción, eso es acoso. Punto y aparte. La ESI enseña justamente todo lo contrario, que todo aquello que está debajo de la malla, de lo que vos usás como traje de baño, nadie lo puede tocar. Fíjense la gran distancia que hay entre una cosa que se cuenta y lo que nosotros enseñamos. Otra de las preocupaciones es, ¿les van a enseñar a mis hijos a masturbarse? Eso de ninguna manera la respuesta contundente como la anterior es no. De ninguna manera eso tiene algo de relación con lo que es hacer educación sexual integral. La masturbación, ¿sí? También para el que quiera entender, es un acto en el cual la persona se puede generar autoplacer. Ahora, ¿qué connotación tenemos los adultos cuando hablamos de masturbación? Rápidamente asociamos genitalidad, ¿sí? Y placer, con lo cual todo lo que ustedes seguramente ahora pueden estar imaginando, y yo voy a cuidar por el horario. Pero el acto masturbatorio tiene que ver con autoprovocarse un placer. Entonces, de ninguna manera nosotros vamos a enseñar algo que es dado por naturaleza. Cuando un niño, un bebé, ¿sí? Cualquiera que tiene hijos, como por ejemplo yo, encuentro que mi hijo en algún momento se encuentra placer tocándose diferentes partes del cuerpo, estamos hablando de lo mismo. ¿Se entiende? Cuando se agarra la orejita y se queda dormido porque se toca en la orejita, es lo mismo. ¿Cómo se le ocurre a alguien que vamos a hacer, digamos, este entrenamiento de algo que es natural? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aceptar como algo que en algún momento se va a dar. Y lo que vamos a enseñar en ese caso es el aspecto de lo privado, cosa que también se está distorsionando y muriendo últimamente. Hoy todo es pasado por fotito de WhatsApp y lo que sea. Lo privado es sumamente importante y es parte del contenido de ESI. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros, la ESI, en todo caso, lo que tiene como intención es formar personas, no hablar de genitalidades ni de relaciones sexuales. Nosotros formamos personas, fundamentalmente, personas que están posicionados frente a la vida con otra madurez y actitud, a tal punto que te mandan un chistecito ridículo con contenido sexual y no te reís, porque no causa gracia. Todo lo que tiene que ver con la burla de un otro, es justamente lo que alguien que pasó por una educación sexual integral durante todos los niveles no tiene, no se burla porque respeta como debe ser respetado al otro. Entonces, son todos contenidos que yo invito que todo el mundo se acerque a conocer, porque es de muy fácil acceso hoy, está todo en internet, en los cuadernillos, en los verdaderos, ¿no? Sí, los papás reclaman su derecho, dicen, mis hijos son míos, no son del Estado, y reclaman su derecho a educar ellos. Ahora, ¿los papás están preparados para enseñar educación sexual a sus hijos? Sí, bueno, no podemos en este punto meter a todos dentro de la misma bolsa. Creo que hay padres que legítimamente sí están preparados. Eso quiere decir que no tienen miedo, no son prejuiciosos y se toman la tarea que implica minutos, por lo menos de su tiempo en el día, para ir e investigar y dar una buena respuesta. Y después tenemos un paquete muy grande de padres que no están preparados. Porque, por ejemplo, van a enseñar de que hay solo, como dije al comienzo, una orientación sexual válida y todas las otras caen del lado de lo enfermo, ponele, ¿sí? Bueno, entonces, no, hay muchos padres que no están preparados y por eso
el plan original de ESI incluye que los padres sí tengan contacto con todo lo que es la educación sexual integral, porque tiene que ser en conjunto, docentes, padres y alumnos, ¿sí? Y también hay material para facilitar charlas que deben tener los padres con sus hijos, ¿sí? De hecho, que cuando, por ejemplo, yo doy mis charlas, y me menciona a mí porque de las charlas que hacemos nosotros, y que fueron dadas en toda la provincia, nadie habla, ¿eh? Y yo siempre arranco las charlas pidiéndole a los adultos presentes que se pongan de pie. Primero les agradezco, les felicito, pero también dejo en evidencia que de 600, 700 adolescentes, y suele haber como mucho 15 a 20 padres. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Guido, ¿y qué te plantean los chicos, no, los adolescentes, cuando das estos cursos? ¿Qué es lo que ellos preguntan? ¿Qué es lo que les preocupa? Y también los niños, no sé si has trabajado con niños también. En este momento con niños no, porque todo tiene una lógica, todo tiene un tiempo a respetar. Imagínense si esto es polémico en secundario, ¿sí? No tengo en este momento la tarea directa, pero porque yo me encargo a charlas más masivas, ¿sí? De la parte inicial, es decir, del ciclo inicial, tienen que encargarse ya los docentes del ciclo inicial. Los adolescentes me plantean cosas sumamente interesantes, y que tienen que ver con, a partir de ponerse a criticar y analizar, ¿sí? Desde un lugar de ser más reflexivos, temas de sexualidad en general. Y te voy a citar un solo ejemplo, ¿sí? Que quede claro que yo no tengo nada en contra de los estilos musicales, ¿sí? Pero sí me parece que hay que aprender a ser críticos de letras de música que están muy de moda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Para que sepa la gente de qué se tratan las clases de educación sexual. Yo les pregunto a los chicos si realmente, como dice la canción Felices los Cuatro, cualquiera de ustedes prestaría a la novia, al amigo, y vamos todos juntos un ratito a divertirnos los cuatro juntos. Los chicos en general no tienen la posibilidad de que alguien les haga pensar y ser críticos con las cosas que se escuchan, con las cosas que se ven, con los chistes que incluyen la burla, el bullying, ¿sí? La falta de respeto. Letras, por ejemplo, como la de Arjona, alguna por ahí que dice, en realidad si me decís que no, me querés decir que sí. O sea, letras literales que están favoreciendo a los mitos que nosotros, los educadores sexuales, nos pasamos años advirtiendo de que son mitos. Cuando alguien te dice que no, es no. Pero por eso yo digo de que de alguna manera, te guste o no te guste, con tus hijos se van a meter. Entonces, más que atrincherarte, enseñale a tu hijo a ser crítico, enseñale a tu hijo a escuchar bien lo que escucha, dedicate minutos, ¿sí? Tiempo tuyo para la educación, sentate con él. Cuando el vínculo más importante para los pibes son los padres, pero cuando los padres se cierran, ese vínculo se puede cortar, y ahí empieza el peligro. No hay tanto peligro si el vínculo con los padres es fuerte y de confianza, y al pasar en algún lugar a tu hijo le quisieron meter alguna idea rara en la cabeza. ¿Por qué? Porque va a venir y te lo va a contar, porque hay confianza. Y ahí tenés la oportunidad de contarle bien cómo son las cosas. Guido, gracias por esta charla con nosotros y seguimos charlando a futuro. Un placer.